Saludamos con un gran abrazo a todos nuestros auditores. Mi nombre es Cecilia Marra de Yo Soy Digital Chile, nuestro programa en YouTube. Estoy con mi querida Trini Siles y Viviana Mazoro en este nuevo capítulo que nos trae Trini, y quería saludar a un nuevo integrante de nuestros auditores, don Mauricio Ibáñez. Un saludo muy grande y gracias por seguirnos, y mencionar a la Fundación Visión contra la Ceguera en Chile y la Asociación de Ciegos de Viña del Mar. Les mandamos un cariñoso saludo, gracias por empezar a seguirnos, y les mandamos mucha energía positiva para que puedan escuchar nuestros cuentos. Y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Queridas compañeras, auditores, les doy la bienvenida y hoy volvemos a un autor que ya habíamos tratado antes, Jorge Luis Borges, y en esta oportunidad se va a referir un poco más a su natalicio, pero hoy le hacemos un homenaje con un cuento que aparece en una de las antologías que es la de la Aleph, que apareció en 1948. El cuento que voy a ir sobrevolando hoy es Emma Suns. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tabucchi Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista. El sello y el sobre la inquietó por la letra desconocida. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. La muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conocieran los hechos ulteriores. Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Suns. A su madre la recordó en la casita de Lanús que le remataron. Recordó el auto de prisión, el aprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco de cajeros. Su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lowenthal. A Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Lowenthal no sabía que Emma sabía. No durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres. Luego fueron al cinematógrafo. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. El sábado la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Llamó por teléfono a Lowenthal. Insinuó que deseaba comunicarle algo importante sin que lo supieran las otras, algo sobre las huelgas, y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz, el temblor convenía a una delatora. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Consfrud los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló cerrados los ojos el plan que había tramado. El sabor de la victoria y de la justicia se presentaron. Corrió al cajón de la cómoda. Estaba la carta de Faín. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió.
Casi no creyó quién ejecutaba el plan, cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sum repudiaba y también se confundía. Nos consta que esa tarde fue al puerto. Vio multiplicada su imagen en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos. Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente Recoba. Entró a Tres Bares, vio la rutina, a los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres de Northern-Hard, de uno muy joven, temió que le inspiraría alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo. Los hechos graves estaban fuera del tiempo. Todo se ejecutó en aquel tiempo, fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Quizás sí. Pensó que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco o finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma, como esta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como había roto la carta. Emma se arrepintió apenas lo hizo, y un acto de soberbia, y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. Emma pudo salir sin que lo advirtieran. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura. Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para sus pocos íntimo, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Suns. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior, ella había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitía a la justicia de Dios triunfar. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal. Invocó las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó, como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El humo
apareció. También estaba el vaso de agua que se rompió, la cara la miró con asombro y la cólera, la boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y dijo, ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Sung, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Este cuento se escribió en 1949. ¿Cuánto impacto habrá causado? Me imagino que sí. Pero es un cuento formidable. De hecho, hay muchos que insisten que este es el mejor cuento de Borges. A mí me encanta. No solamente por todo el contenido casi detectivesco que tiene, sino todo lo que esconde. Y cómo además Jorge Luis Borges haciéndose cargo de una literatura prolija, es capaz de esconder detrás de estas letras tanto, tanto argumento, porque aquí no solamente está la historia de un ultraje que ella lo buscó para vengar a su padre. Ella, a los 19 años, cometió este acto que resulta casi inaceptable, quizás algo impreciso, pero nosotros le permitimos eso a Borges gracias a todo lo que nos otorga además, porque evidentemente hay también algunos hechos, algunos signos que son propios de Borges, y me gustaría centrarme en algunos que no dejan de impresionarme. Es una pena que no esté Gabriela con nosotros porque nos ayudaría a analizar algunos aspectos que no dejan de llamarme la atención. El argumento está claro. Una muchacha que finalmente quiso vengar a su padre porque a él lo habían traicionado, lo habían asesinado finalmente y todo aparentaba ser que había sido un suicidio. Ella finalmente se entera por la carta que a su padre lo habían matado y que había estado entrometido en ese acto Lowenthal, quien además era un adefesio de hombre, un hombre que aparentaba ser justo y buen hombre ante el resto. Sin embargo, eh, todos nos damos cuenta que era un hombre malvado y que había cometido el acto más horroroso por el que su hija debía vengarse, pero busca la forma más grotesca de vengarlo, porque ella tenía 19 años. No se había iniciado nunca en el sexo, sin embargo, busca esa forma para ensuciarse, someterse a una especie de violación y luego aprovechar los resultados de ello para ir a buscar a Lowenthal y eh, formarlo, hacerlo parte de un crimen que no existió. En esos tiempos obviamente que no había ADN, no habían pruebas de masculinidad, en fin, sexuales, ninguna, pero ella logra eh, con ese ardid involucrar a ese hombre en ese acto al que ella se expuso para vengar al padre.
Hay muchos secretos en este cuento, pero yo me quiero acentuar en algunos que me resultan muy autobiográficos en el caso de Borges. Quizá lo habríamos comentado en otro cuento porque habíamos analizado a Borges, pero me quiero centrar en dos aspectos que deja entrever Borges en las líneas. Primero habla de un acto horrible que cometían sus padres. Era un acto íntimo, sexual, pero que esa niñita no comprendía, pero que ella lo encontraba horroroso. Y después, más adelante, hace acopio de un acto a la que esta chiquilla se somete, pero que le resulta ser horrible, asqueroso, pero al que ella se somete casi como una víctima. ¿Habrá algo de psicoanalítico en esto? Sí, porque efectivamente durante durante la vida del propio Borges en Ginebra, su padre ya a los 19 años de su hijo Jorge Luis, lo sometió también a una situación espantosa para él, eh, bastante traumática. Él tenía un amor loco por su madre, casi un amor no solo desenfrenado, sino también desordenado. Su madre lo protegió toda su vida. Le decía mi Georgie. Y después, cuando murió el padre, esa mujer también se convirtió en su ángel protector. Bueno, pero en Ginebra el padre le pidió que lo acompañara a una casa de prostitutas donde él tenía a su amante. Entonces Jorge Luis Borges advirtió que su padre engañaba a su madre con esa mujer, pero fue con esa misma mujer con quien su padre quería que Jorge Luis Borges se iniciara sexualmente, porque tenía dudas de la sexualidad de su hijo. Fue un doble trauma para él, porque nunca se sabe del todo si finalmente se inició con esa mujer Borges, porque también estaba trancado por el engaño que acababa de descubrir en su padre. Engañaba a su madre intocable. Ese hito en Ginebra, él lo toma como un hecho que le perturbó su vida emocional. No cabe duda que Jorge Luis Borges tenía muchos problemas en ese ámbito. Él mismo lo reconoce. De hecho, a pesar de que le gustaban mucho las mujeres, bueno, él tenía algún trauma de niño, tal vez de adolescente, que tan niño, tenía 19 años, pero que nunca pudo solucionar del todo. Entonces, ese hecho, él lo da a conocer de alguna manera con, bueno, esas sugerencias que deja a lo largo del cuento, con el trauma sexual, que en el caso de Emma Sunz es la que lo personifica, ¿no? Muy bien, yo con este análisis y, bueno, con esta información aún de Borges, le doy la palabra a Viviana. Viviana. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, hablaba Trini del natalicio justamente hoy hace 123 años del nacimiento de Borges, que tuvo lugar un 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Recordemos que él después fallece, pero en Ginebra, ¿no? Donde también vivió varios años y conoció Europa y conoció muchos lugares y donde aprendió, donde se nutrió de toda la cultura y la literatura y los idiomas que le harían tanto servicio en su desarrollo literario. Eh, el cuento elegido, Emma Sunz, algunos especialistas dicen que tal vez no es, algunos dicen que es el mejor y otros dicen que tal vez no es el más significativo de los cuentos de Borges, porque justamente forma parte, como decía Trini, de un volumen que se llama El Aleph, que se publica en 1949, y que además recibe un reconocimiento, un premio importantísimo en Argentina, eh, en- teniendo en cuenta toda su trayectoria. Es decir, se toma el Aleph como la excusa o el motivo para brindarle el premio, pero cuando se enuncia, se dice que a partir de ese homenaje se va a reconocer toda su valía, todos sus aportes, todo su desarrollo, ¿no? Como escritor. Pero yo encontré algo que me resultó muy curioso, que es una
frase o una historia que nos cuenta Adolfo Bioy Casares. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando vimos a Silvino Campo, vimos que eran muy amigos, Silvino Campo, Victoria Campo, Adolfo Bioy Casares, esposo de Silvino Campo? Justamente Emma Sun se publica por primera vez en 1948 en la revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo, o sea, todo queda en familia. Pero la frase que me impactó del propio Borges es: si todas mis obras desaparecieran y solo quedara Emma Suns, nada mío habría quedado. Si uno lo lee linealmente como un policial, es un policial súper interesante, porque ya Trini nos puso en autos de las intrigas y de los secretos y de las simulaciones, ¿no?, que se llevan a cabo, pero tal vez no está en consonancia con el resto de los cuentos de la Aleph, que son más del estilo borgiano, ¿no?, más complejos, con más idas y vueltas, con más cruces. Sin embargo, Emma Suns tampoco es simple si se lee sobrevolando. Pero si uno entra en las diversas capas del cuento, va descubriendo informaciones que el propio Borges nos comparte, formas de escritura, sintagmas, que hablan de esa capacidad maravillosa de la escritura borgiana, ¿no? El título del cuento es simple, es el nombre de la protagonista, pero también conlleva eh, posibilidades de análisis, porque, por ejemplo, Emma es como el apócope de Emanuel, que es el nombre de su padre, y Emanuel es Dios con nosotros, mientras que Aarón es un nombre que tiene como muchas connotaciones, pero parece ser elegido. Aarón es el señor que definitivamente es asesinado por Emma Suns, para que recordemos, definitivamente pareciera, por lo menos en la mente de Emma, la contrapartida de su padre, ¿no? Su padre, ella, a pesar de lo que ella considera de la cosa horrible que le hizo a su madre, que también se supone que pudo haber sido una violación de su padre a su madre, de la cual ella es fruto, eh, pero es un hombre honesto, un hombre que llevó adelante una empresa y que fue estafado por su socio. Y este socio es un poco el becerro de oro, ¿no? Este falso empresario, porque él, y lo dice en el propio cuento, y lo dice en la voz del propio Aaron, es más capaz de conservar el dinero que de producirlo. Y justamente una de las cuestiones que aparece aquí es que el dinero que Aaron tiene lo recibió como dote de su esposa. Entonces, cuando uno empieza a hilar fino en términos de nombres, en términos de historias, va descubriendo además toda una cantidad de información respecto a la comunidad germano-judía residente en Argentina, porque el tema de la dote de la mujer es algo muy propio de esta comunidad. eh, Toda la historia de lo que se puede y no se puede hacer en sábado, ¿no? Los nombres, los apellidos de las amigas, los apellidos del padre, del socio y del propio señor, perdón, que le envía la carta, tal señor Fine, ¿no?, que en el minuto que envía la carta desconoce que esto se lo está informando a la propia hija. Y curiosamente, con todas estas alusiones, aspectos religiosos de la comunidad hebrea, Borges en su propia historia en algún momento se manifestó como ateo y en otros momentos se manifestó como agnóstico, pero nunca creyente de ninguna religión, y en algún momento también incursionó, por lo menos conoció, aprendió sobre el budismo, sobre el que dio conferencias. Eh, Creo que lo que sí aparece en Emma Suns es esa infinita sabiduría de Borges sobre aspectos tan diversos, ¿no? Un hombre criado, educado en Ginebra, en una excelente escuela, que siempre vivió muy bien, y sin embargo sus temas son el orillero, ¿no?
compadrito, y la ambientación de este cuento justamente habla de la zona del Bajo, que es la zona donde se ubican las prostitutas, habla de Liniers, habla de Almagro, barrios de la ciudad de Buenos Aires que no son los más bonitos que habitualmente se conocen, pero para mí tiene una connotación especial porque habla de la casita de Lanús. Lanús es el partido de la provincia de Buenos Aires donde yo nací y viví hasta que vine a Chile, y que sí es, en este minuto, por supuesto, está mucho mejor, pero en la época que Borges escribe, era de la periferia de la ciudad de Buenos Aires y eran zonas humildes, zonas muy simples. Y sin embargo, cómo él se ubica en todo esto, lo reivindica, lo cuenta y ubica en esa casita la felicidad. O sea, como que fueron los buenos momentos en que sus padres, que fueron una familia, su papá, su mamá y ella, a pesar de la cosa horrible que ella sabía que perpetraban sus padres, como nos contaba Trini, y que todo se terminó con la estafa de este hombre. Entonces el cuento se refiere a todo lo largo a una serie de pérdidas, de rupturas, que voy a tomar en la segunda parte, de traiciones, ¿no? Traiciones a sí mismo, traiciones hacia otros. Es un cuento, vuelvo a decir, se utiliza inclusive en las escuelas, ¿no? Como una muestra de la literatura borgiana, pero hay que entrar, hay que ir separando capa por capa, ¿no? E ir descubriendo y buscando. Y a mí me pasó que yo lo leí para varios talleres de análisis de cuentos y cada vez que vuelvo me encuentro con algo nuevo. Así que bueno, le doy la palabra a Ceci para no extenderme demasiado. Gracias. Gracias, Vivi. La verdad que no hubieron, primero, bueno, leí el cuento y me llevé la sorpresa al final porque no pensé que ella iba a tomar la decisión con 19 años de matar al que había traicionado a su padre. Y ella, bueno, una mujer fuerte para la época, revolucionario, como dice la Trini, el cuento, y me quedé metida si en el cuento ese había un desenlace final, si ella fue investigada, si le creyeron, si hubo alguna investigación sobre la persona. Obviamente ella nunca dijo por qué lo había matado, sino que simplemente era un tema de violación. Y muy interesante cuento, en realidad tanto Trini como Vivi dieron un análisis muy bueno de Jorge Luis Borges, me encantó el cuento, así que invito a la gente a que realmente lean y como dice Vivi, vayan leyendo capa por capa y fíjense los análisis de Trini y de Vivi para ir mejorando la lectura, porque eso es lo más interesante de este cuento y les quiero mostrar muy cortito la foto de Jorge Luis Borges, que está aquí, en varias. Vamos a ver si puedo mostrar varias imágenes de él. Acá están, cuando él era jovencito, ya cuando fue mayor, y una foto intermedia, que era muy jovencito, y después foto ya de mayor, para que nuestros auditores se vayan familiarizando con él. Y con esto le doy la palabra a Trini para ver qué más nos tiene que apoyar. Adelante. Yo la verdad que me quiero volver a referir a Borges, pero también a este cuento que es notable a juicio mío. Yo siempre lo ocupo porque creo que tiene una estructura perfecta, no solamente en cuanto a contenido, sino también en cuanto a la forma. En literatura todos saben, sí, pero hay tres fórmulas en cuanto a su estructura. Uno puede empezar por el principio y que sea una historia lineal, y en ese caso es ad ovo, así lo refieren los teóricos, ¿no? Hay otra forma que es in media res, partir por en la mitad de los acontecimientos y partir desde allá y actuar en forma retrospectiva, aprovechando acontecimientos previos y después yéndonos al final. Y finalmente está in extrema res, que es partir desde el final y de ahí ir recuperando la historia anterior. En este caso es in media res, porque parte con la historia del momento en que Emma encuentra esa carta y se da cuenta de los hechos. Pero
Es interesantísimo en este caso cómo Borges abandona finalmente de todas las fórmulas tradicionales de la estructura y decide entonces innovar partiendo por la mitad, in media res, y con una tercera persona que además se da el gusto de darle la palabra a la protagonista para que ella lo mencione también con sus propias palabras y así la narración tenga mucho más tensión. Ella va adquiriendo entonces mucha fuerza con sus palabras y con la rabia que se le va acumulando y se va exacerbando hasta el final. Ahora, esa muchacha actúa sola, la soledad está presente, pero si tú me permites también volver a presentar una imagen, ¿la tenemos allí frente a ustedes? Todavía no, Trini. Perdónenme. Un minutito, vuelvo entonces a compartir con ustedes algunas imágenes. Ya Cecilia nos mostró unas, pero quiero partir mostrándoles, bueno, un dibujo de él, ¿no? Demostrando a ese hombre que tiene tanto que decirnos, no solamente como literato, por el gran aporte y productividad literaria que tuvo, sino también por la capacidad y la grandeza con que expone sus cuentos. Este es una muestra más, pero detrás de ese hombre hay mucho más que analizar y que de alguna manera él se deja eh, caer un poco en su narrativa. ¿En qué sentido? Hay muchos temas importantes en su vida. De hecho, Volodya Teitelbaum tiene una gran biografía de él que se las recomiendo porque hace un análisis psicológico, literario, social, político, interesantísimo. Yo creo que le saca mucho partido. Pero hay algunos temas en el caso de Borges que hay que reconocer. Por ejemplo, yo solamente voy a rescatar los que están en rojo. El amor posesivo de su madre. Eso no solamente lo marcó, sino que le condicionó la vida, no cabe duda. Posteriormente, su vida en Suiza, en Ginebra, según él, era su segunda patria. Antes me refería al hecho que él experimentó en la Casa Dufour a los 19 años en Ginebra, que también, bueno, le grabó de alguna manera en su inconsciente eh, algunos traumas que los tuvo que cargar su vida entera, ¿no? Y finalmente la escritura como un recurso compensatorio, porque la literatura refugió y además plasmó toda su capacidad también. Y una fotografía más para mostrarles con esta gráfica cómo yo me imaginé quizás a Emma Zunca, que no es una mujer de 19 años, pero podría haber sido ella. Y referirme y tratar de hilar nuevamente la capacidad de ficción que tiene Borges, porque es interesantísima cómo él viaja al interior de esa historia y cómo le saca partido, pero a través de un personaje solitario como es Emma, ¿no? Es posible que ella, a través de este acto, haya querido vengar a su padre como un gesto de redención. No sé, porque pensemos que ella, ¿cómo quedaría después de una acción como la que hizo, ¿no? No sé si las culpas no la van a acompañar, dada la soledad con que estaba. Es verdad, ella actuó porque quiso sacrificarse incluso en cuerpo y en alma en ese acto de esa entrega sexual que para ella resultaba asquerosa. Y con eso ella se ofrece por su padre, como un sacrificio de vida por su padre. ¿Valía la pena haber actuado de esa manera? Bueno, no lo sabemos. En todo caso, eso está en la interpretación de cada lector. Sin embargo, hay un acto heroico, épico, que es lo que quiere hacer Borges con el acto que hace esa hija, ¿no? Una pobre hija que resultó ser huérfana a los 19 años. Antes ya había perdido a su madre, ¿no? Sin embargo, esto le duele, por supuesto, pero asume ese hecho. Uno, claro, podría pensar en que tal vez hubiera valido un perdón. No, porque ella era una empleada en la fábrica. Y por otro lado, veía con espanto la doble misión que tenía ese hombre en la vida. Era un hombre doble, con una vida doble, mostrando cierta misericordia quizá o una bonomía, pero que en el fondo no la tenía porque resultaba ser un asesino. Qué gran cuento esto.
y que revela además un talento excepcional de Borges, porque con esto me voy, pero sí, también no puedo dejar de mencionar el lenguaje riquísimo y culto que tiene y que se demuestra en este cuento como no solamente en otros más, sino también en esa poesía que también la experimentó y la quiso plasmar también en libros de poemas. Yo la verdad que aplaudo su obra y no dejo de leerla porque tiene mucho que descubrirse en ella. Yo los invito a leer nuevamente este cuento y tratar de, bueno, de dedicarle una, dos lecturas. Muy bien, yo con esto le dejo entonces nuevamente la palabra a Liliana. Gracias, corazón. Bien, sí, refiriéndonos a la trama y esta cosa terrible que sucede, yo creo que el propio Borges lo deja ver, ¿no? Lo revulsivo, lo terrible de lo que sucede en su duda, que refleja las dudas de Masún seguramente, de llegar a este desenlace, ¿no? Porque como nos decía Trini, si bien usa la tercera persona casi a lo largo de todo el cuento como un narrador omnisciente, ¿no? Que todo lo ve, todo lo sabe, los pensamientos, el pasado, el presente. También hay momentos en que aparece la primera persona del singular y lo expresa así: yo tengo para mí que pensó una vez. Esa es la frase que utiliza. Es como tímidamente lo dice, ¿no? Yo tengo para mí, creo yo, me parece, que pensó una vez, refiriéndose a Emma. Y en otro lado, ya mostrando casi una necesidad de ocultarse, usa la primera persona del plural. Nos consta que esa tarde fue al puerto. Y realmente si uno a veces analiza en la literatura los cuentos policiales o una historia como esta, tendría una fuerza impactante contada en primera persona, ¿no? Bueno, en la propia protagonista, pero en la capacidad de escritura y de expresión de Borges, presentada de esta manera, creo que le da mucha más fortaleza. Trini se refería al vocabulario. Eh, Cuando Emma inicia ese recorrido, que podríamos pensar casi un recorrido por del purgatorio hacia el infierno, ¿no? Cuando se traslada hacia el puerto, observa los rituales de las prostitutas, usa palabras de una fuerza expresiva importantísimas: grave, tortuoso, infernal, como que uno se ubica en el derrotero doloroso de esta mujer. Y por suerte Trini lo mencionó en su selección cuando habla, que podríamos decir que es un oxímoron, la pureza del horror, ¿no? Esta frase, eh, uno pensaría la pureza de esta mujer, porque pensar que el horror tenga pureza es bastante contradictorio, ¿no? Si pensamos pureza en términos de inmaculado, de limpio, que era esa virginidad de Emma, que iba a ser destruida por su propia decisión y en manos, veamos, de un hombre lo más desagradable que pudo. Y Trini hablaba de lo psicoanalítico, me voy a permitir desde lo que yo sé, eh, porque elige un hombre mayor, no, descarta al joven y al tierno porque piensa que puede llegar a conmoverla, pero elige a un hombre mayor. Y este hombre mayor podríamos pensar que puede llegar a ser su padre, Mm. ¿no? Puede haber algo de esto si tuviéramos el tiempo y las posibilidades de meternos en la mente de Emma. eh, se ya ha llegado a analizarla como de una estructura psicótica, es una persona que se ha creado una propia realidad, que vive en esa realidad y que actúa en esa realidad, porque las decisiones que toma eh, son, me atrevo a decir, rayanas con una salud mental adecuada, ¿no? Y también podríamos hablar del trauma, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, y cómo la carta, el saber la consumación de la muerte de su padre, y hablábamos antes de las pérdidas, ¿no? La pérdida
física de su padre, definitiva, porque ya lo había perdido hace mucho porque se había marchado. Y acá vemos un tema temporal. Pasaron 6 años desde que el padre se fue hasta que fallece y le llega la carta a ella. Entonces uno diría, eh, mantiene una persona sana, viva, cansa, eh, la carta se pierde y vuelve, o sea, ella piensa que la perdió y la vuelve a encontrar en un cajón. Pierde su virginidad, pierde su inocencia, miente, traiciona, porque no nos olvidemos que la excusa para ir a hablar con Aaron es denunciar la huelga que sus compañeros de trabajo estaban tramando. Y también ruptura en el sentido de romper la carta y romper dinero, el dinero que ella recibe a cambio de sus servicios sexuales, ella lo rompe, y en la tradición judía romper dinero y un sábado es un acto que se pena o que provoca mucha culpabilidad. Entonces, lo que decíamos al principio, parece simple, parece lineal, pero hay mucho para escarbar. Me voy a referir a una última cosa que se ve mucho acá, que es la relación de Borges con las mujeres. Trini algo nos adelantó, pero este cuento le fue sugerido, o la historia le fue contada por Cecilia Ingenieros, que fue una gran amiga de él. Y yo lo tengo así en libro físico, en este texto, es Nueva Antología Personal de Borges, que se publica en el año 68, las elecciones de él, o sea que acá vemos que a pesar de su afirmación de que Masuns no tiene nada de él lo elige para una antología. Entonces hay como, bueno, contradicciones de todo ser humano, ¿no? Borges no estaba exento. Y se lo dedica a la primera mujer con la que se casó, Elsa. Mujer con la que estuvo casado solo 3 años, durante un tiempo convivió eh, el matrimonio con la madre de Borges. Mientras convivieron estuvo todo bien. Para cuando la pareja logró independizarse y tener su propio departamento, ahí parece que empezó el ataque o la agresividad de su madre hacia su esposa. Y recordemos que tuvo 2 esposas, ¿no? Porque no podemos dejar de mencionar a María Kodama en el día de hoy, una alumna de él y que hoy es la portadora del legado Borges. Igual se casaron por poder, porque Borges estaba en Ginebra y María Kodama estaba en Buenos Aires. Así que se habla de, inclusive hay declaraciones de las propias mujeres de Borges que era muy torpe en sus manifestaciones amorosas, ¿no? Daba unos besos muy superficiales, no se llegaba, pareciera que no se llegaba a una concentración. Y no podemos dejar de aludir a 2 aspectos problemáticos en la vida de Borges, que a pesar de ellos siguió adelante. Él sufría de una tartamudez muy severa, y sin embargo, cuando lo echan o lo nombran, esto es muy divertido, ¿no? Borges siempre fue antiperonista y una de las frases que de él se conocen es eh, los peronistas son incorregibles, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y él era director de una biblioteca municipal, entonces cuando asume el peronismo lo nombran inspector de gallineros. Una tremenda muestra del humor satírico, sangrante argentino y la degradación que significó para este hombre que renuncia, por supuesto. Entonces tiene que empezar a cómo ganarse la vida, si él no sabía hacer otra cosa de libros y escribir. Como conferencista. Se pone en tratamiento, supera lo mejor que puede la tartamudez y empieza a ganar dinero como conferencista. Y el otro tema, la ceguera, que era una enfermedad propia de la familia, su papá había tenido el mismo problema, y a pesar de eso, él continúa leyendo a través de las voces de otros y continúa escribiendo. Así que bueno, vemos que pudo superar
muchas dificultades y dejarnos todo lo que hoy podemos seguir disfrutando, volviendo una y otra vez a sus textos. Sí, Trini, no sé qué querías preguntarme. Sí, qué curioso, no sé, hay algunas dudas con respecto a alguna mención que tú hiciste, porque al Sí, menos en las bibliografías en que, bueno, en que yo descubrí también a Borges, me llama la atención que tú nombraras a Elsa, porque sí. curiosamente se dice que el Aleph se lo dedicó a Estela Canto, y No, 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 Estela Canto, estoy hablando de la antología, de esta sí, sí, antología en particular, no el Aleph es otro libro. Esta antología en particular, ah, qué bueno precisar, sí, ¿por qué? claro, se lo Porque me dedicó resulta a que el Elsa Aleph, Astete Millán. Sí, perfecto, sí, sí, porque sí. curiosamente en la antología donde aparece, en el Aleph, La justamente, primera vez, claro, en la primera 1949. vez, ah, qué bueno precisar eso, porque me cupo la duda, porque Sí, sí, curiosamente ese Aleph se lo dedicó a una mujer que era Estela Canto, una mujer sí, de la que se enamoró, había alguna diferencia de edad, pero no tan fuerte, pero sin embargo, él se iluminó con esa mujer. Pero esa mujer, bueno, era una mujer moderna, una mujer muy práctica, que se dio cuenta de algunas dificultades que pudo haber tenido Borges en su momento. Tanto así que dice en algún momento en una entrevista que le hacen, la actitud de Borges me conmovía, me gustaba lo que yo era para él, lo que él sí, veía en mí. Sexualmente me era indiferente, ni siquiera me desagradaba. Sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente. Sin embargo, esta mujer quiso ponerlo a prueba, porque a tal punto llegó Borges que le pidió matrimonio. Pero sí, dado que ella dudaba, entonces lo sometió a una prueba y que él no pudo, sin embargo, superar. Entonces ella decidió romper sí, cualquier posibilidad de relación. Sin embargo, esta mujer se las traía también, porque dado que él le había dedicado el Aleph, sí. actuó mal a juicio mío. Quizá ustedes mismos lo pueden decir. Coincido, me imagino por dónde vas a ir. Porque Stella hizo subastar 4 décadas más tarde en Sotheby, y este libro fue vendido en más de $25.000 a la Biblioteca Exacto. Nacional de España. El original de la Aleph. Por Así Dios. es. Sí. Entonces, Pienso lo mismo, me parece una otra traición, pero hacia otra Borges, sí. traición. Pero quería simplemente aclarar la Sí, diferencia entre buenísimo. Elsa, Estela, bueno, Es que y hubo tal muchas como, mujeres, o claro, sea, son muchísimas las mujeres en este tímido, joven eran, y claro, porque además eran sus lazarillos para ayudarle con la lectura, ¿no? Muy bien, gracias por la aclaración. Y yo, bueno, también me Sí, despido. pero a mí ahora me quedó la duda. ¿Qué prueba ella le pedía a Borges? ¿Se Ah, la sabe? prueba de someterlo sexualmente. En el fondo quería comprobar si él era hombre, Hombre, era si él estaría medio castrado, capaz, o interesado en las si tenía mujeres. evidentes problemas con las mujeres sexualmente. Fue Mira, una prueba, pero muy dura para él, muy cruel quizás, ¿no? Pero era necesario hacerla y creo que, y bueno, eso aclaró muchas dudas. y él se sometió. No, Se o sabe, sea, no pasó nada. no pudo. claro, ahí quedó. Mira, qué interesante para todos los auditores la información. Hay detalles que de repente no en todas partes salen. Mm, sí. Bueno, yo les agradezco mucho. La verdad que hoy día estuvo súper entretenido con Trinidad Siles, con su narración, su análisis literario profundo y con lo que quieren a Borges y con el detalle de Vivi desde su punto de vista de escritora. En realidad aquí el auditor tiene por dónde analizarlo, retomar el cuento. La verdad que yo solamente decir que una niña de 19 años, el peso que le tiene que haber quedado para después de la decisión que ella tomó, fuerte, pero muy buen cuento. Así que yo les agradecemos su audiencia. Suscríbanse a nuestro canal, compartan estos cuentos que son muy entretenidos para acompañar, aprender y amar la literatura. Pero yo no me quiero ir hoy día, muy cortito, Trini, sin decirles que
Trini está dando su taller nuevamente en la Católica. Parte el 31 de agosto de 12 a 13:30 horas. Es un curso online y se llama Viaje a través de la literatura y sus autores, a través de la página web www.adultomayor.uc.cl. Si se les pierde la información, por favor pídenmela. Es un curso súper entretenido que la Trini viaja mágicamente a través de la literatura, a través de los autores, y ustedes, si les gusta la literatura, ahora la van a amar con la Trini, porque realmente es un curso muy, muy bueno, que van a estar acompañados, creo que hasta noviembre, Trini, más o menos. Así Los que días miércoles. los días miércoles, inscríbanse, y creo que internacionalmente también pueden, porque es con tarjeta de crédito. Esa parte no estoy muy segura, pero averigüen si hay descuentos también para personas mayores en la Universidad Católica. Cualquier información adicional, por favor, pídanmela, que yo se las hago llegar, pero el 31 de agosto, los días miércoles, son varios talleres, así que por favor, inscríbanse. Muchas gracias, Cecilia. Una profe con mayúscula. Oh, Así que Habla no una se van a alumna. arrepentir de este curso maravilloso, donde también ustedes pueden participar, preguntar, todo lo que a ustedes se les ocurra, y Trini les manden material también a través del correo. Así que espero que se inscriban a partir del 31 de agosto. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. gracias a todas, ¿eh?